¿En qué pueblo mágico de Veracruz piensan cuando escuchan hablar del mole, toros, vino de mora y María Magdalena? Acompáñenme a caminar por Jico. Esto es Fan de México. Situado en las faldas del Cofre de Perote y declarado pueblo mágico en el 2011, Jico es un lugar pintoresco y con muchas costumbres arraigadas. Su nombre proviene del náhuatl y significa nido de jicotes o en donde hay panales de cera amarilla. Aquí tuve la fortuna de reunirme con la museógrafa Laura Serrano, quien me llevó a conocer una cara de Jico que yo desconocía. Pero antes, pasé a desayunar a la fonda La Tía Mago, donde al parecer se enteraron de que en Mahuixtlán ya había probado toritos, por lo que aquí me hicieron probar distintos licores con los que calenté un poco el motor para lo que me esperaba el resto del día. Nuestro recorrido inició en el Museo del Danzante, un lugar lleno de historia, tradición y colorido, pero sobre todo de identidad. Aquí, la museógrafa Laura Serrano me contó sobre la historia de cada danza y lo que representan para las fiestas de Jico. Es un homenaje y un reconocimiento, ¿no?, a toda la gente que durante tantas generaciones ha transmitido y ha conservado la tradición de las danzas en Jico, que es muy antigua, casi perdemos memoria desde dónde viene. ¿Cuántas danzas hay más o menos aquí en Jico? Grupos de danza, actualmente hay como 6 activos. Grupos de danza. Sí. El museo está dividido por temas, ¿no? Okay. El guión del museo. Ajá. O sea, primero de lo que habla es sobre justamente la tradición y del arraigo, ¿no? Uh-huh. De la danza, de por qué lo hacen, de la identidad que genera ser danzante. Okay. Y de todo lo que implica, de cómo implica familias, de cómo los grupos de danza llegan a ser casi como familia, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí expresamos todo eso, todo lo que es el orgullo y la motivación que tienen ellos para danzar. Estas son las danzas que hasta el 2015 teníamos activas. Okay. Entonces esta es danza de los tocotines. Bueno, es una representación porque en realidad pues siguen filas, ¿no? Las danzas se forman en filas, esa es su formación. Entonces esta es la de los tocotines, donde viene el marqués, o sea que representa al español, ajá, la malinche, okay, y el monarca azteca. Esta es la danza de Santiagos, okay, la danza del caballito. Hay muchas danzas de Santiagos en México. De hecho, toda la zona de Naulinco, toda esa parte, hay como 15, que ya está, hay una unión de danzas de Santiagos, okay, allí. Aquí, bueno, está un poco, no está tan fuerte la danza actualmente, ¿no? Pero sí es una de las danzas más antiguas, o sea, de las primeras que se mencionan. Está bastante bonito este museo, ¿eh? Bastante bonito. Muchas no sabía gracias. La existencia de este museo en Jico y es bastante bonito. Sí, ojalá que vengan mucho a visitarlos porque... Sí, porque vale la pena, completamente. Digo, yo no sabía la existencia, yo solo conocía la de los payasos, pero no sabía la existencia del resto de las danzas. Así como tampoco sabía de la existencia de el Museo del Torero, al que vamos a ir ahorita. Sí, la Sala Taurina. La Sala Taurina. Así es. Pues vamos a movernos para allá para conocer la Sala Taurina. Muy también. bien, con mucho gusto. Sale, vámonos. Gracias. Para allá. La fiesta brava es una tradición que aviva las raíces de muchos pueblos, y aunque actualmente debemos decir no al maltrato animal, no podemos negar que esta fiesta forma parte de la historia de muchos pueblos, como Jico, donde también tienen una sala taurina a la que fuimos a conocer más sobre la influencia de esta tradición en las fiestas de este lugar. Este es el tercer museo taurino que se hizo en Jico. Desde los años 70 era una sala muy pequeña, pero ya había el antecedente de hacer un museo. Okay. Después se cambió a otro lugar, en el Callejón del Caracol, ajá, donde estuvo como 2 o 3 años. Okay. Luego lo volvieron a quitar y la colección se mantuvo pues en resguardo de algunas personas de la jiqueñada. Y ya después, en el 2016, se inauguró esta sala taurina. Bueno, aquí hablamos en general, ¿no?, de cómo se fue transformando la fiesta, pues aquí un poquito de las representaciones de Goya
Y bueno, la fiesta abarca muchísimos aspectos, ¿no? Desde, ¿Y cómo llega la fiesta hasta Jico, por ejemplo? Pues por la influencia española. O sea, recordemos que aquí Jico, pues es muy claro, ¿no? La unión de los dos pueblos, ¿no? Tanto de los indígenas que fueron congregados de los pueblos, como de los españoles que llegaron con la conquista y después de los que fueron emigrando también en busca de fortuna en estas tierras. ¿De qué época estamos hablando más o menos? No, pues desde el siglo XVI en adelante. XVI en adelante. Sí. Okay. Sí. Entonces en la parte baja del pueblo se asentan los descendientes de españoles y en la parte alta los descendientes de indígenas. ¿No? En esta parte hablamos concretamente de la tradición de Jico. Entonces dice que desde el siglo XVIII empezaban pues los jóvenes a hacer sus pases y a hacer sus pininos durante las fiestas, tanto de Santa María Magdalena como de San Miguel Arcángel, que son las fiestas más grandes. Son las fiestas principales aquí en Jico. Sí. Entonces que ya en esas se presentaban los valientes, echaban a los toros, que realmente eran toros cimarrones, o sea, no eran toros de lidia. Pero bueno, para medir su valor, su coraje y ahí para empezaban. Lucirse frente a las jóvenes, a las damas, ¿no? Así es. Claro. Sí, ya en el siglo XIX esto ya se fue haciendo un poquito más formal, ¿no? Hasta pues principios del siglo XX, que fue cuando surgieron las primeras. Y bueno, con la venida a partir de como 1910, que empezó a venir el ferrocarril que se llamaba el Piojito. Sí, que venía desde Jalapa, Teocelo, Jico, ¿no? Patepec. Entonces allí traían a los toros. Ahí transportaban a los toros. Entonces allá abajo, donde era la estación del Piojito, ahí bajaban los toros y los iban arreando hasta arriba a la casa de un potrero. Y entonces iban por todo el pueblo. Entonces ahí los iba arreando la gente. Entonces dicen que todos cerraban puertas y ventanas, que se asomaban así nada más por los rendijas para ver pasar los toros. Y ya después los bajaban para las corridas que hacían. Bien. Sí, muy interesante, muy bonito. Bastante. Sí, la jiqueñada empezó por ahí del 75, más o menos fueron las primeras, realmente inspirados también en Huamantla, en la Huamantlada, ¿no? Entonces, que les gustó y le empezaron a hacer también muy poco a poco. La primera jiqueñada eran 2 vaquillas y una se murió porque se pusieron a torearla el día anterior. Entonces nada más fue con una vaquilla y así fueron empezando hasta que esto fue creciendo. Muchas gracias, bastante interesante esto de Jico, conocer todo esto que ustedes tienen aquí y pues ya tengo ganas de seguir caminando por este pueblo mágico de Veracruz. Qué bueno, me alegro, pues con mucho gusto. Pues vamos a seguirle entonces. Sí. Estábamos a la mitad del recorrido y ahora saldríamos del pueblo para ir a un lugar que yo en lo particular no sabía que existía, y me refiero al Museo de Jicochimalco. Mientras nos trasladábamos a Jico Viejo, tuvimos la fortuna de pasar por uno de los barrios donde los vecinos se encontraban practicando la danza de banda cruzada, en la que existen 3 autoridades: el capitán, la maringuilla y el negro separado. Ellos son quienes tienen autoridad sobre todos los demás danzantes y, como podrán ver, es ejecutada por niños, jóvenes y adultos. Ahora sí, llegó la hora de conocer el Museo de Jicochimalco, ubicado entre las montañas y en el que se exhibe la riqueza histórica de las poblaciones que se asentaron en las faldas del Cofre de Perote. El museo cuenta con varias salas llenas de vestigios arqueológicos, como piedras ceremoniales o estelas cilíndricas. También se exhiben utensilios de uso común, así como pinturas, cerámica y algunos documentos históricos que demuestran el interés de los habitantes de este lugar por rescatar y preservar su patrimonio histórico. Era hora de despedirme de este pueblo mágico de Veracruz, pero no podía irme de aquí sin visitar un taller de máscaras. Y gracias a que la museógrafa Laura es bastante conocida en el lugar, pude visitar al señor Jorge Juárez, un artesano que aprendió este oficio de manera empírica y elabora verdaderas obras de arte. Conocer Jico y caminar por sus calles empedradas es una oportunidad para admirar sus casonas coloniales antiguas, museos y templos que dan fe de las creencias y los secretos de sus habitantes. Además, los paisajes compuestos por montañas, cafetales y el ambiente alegre del lugar son una invitación a disfrutar de este pueblo mágico que, sin duda, después de recorrerlo, te puede convertir en un fan de México.